Somos Hugo y Nuria y juntos hemos camperizado una furgoneta para vivir viajando. Hasta el día de hoy hemos estado visitando Francia de punta a punta. Es un país increíble en el que hemos encontrado pueblos medievales muy bien conservados, unas costas con playas y acantilados para perderse y diferentes fenómenos de la naturaleza como dunas, cuevas, lagos y montañas donde hemos podido disfrutar al aire libre. Además de ser un entorno muy cómodo para hacer la vida en furgoneta camper. En el capítulo de hoy pondremos fin a nuestro paso por las tierras galas conociendo su parte más rica y glamurosa, la Costa Azul. Bienvenidos a la ruta La Lavant. ¿Quién viene? ¿Quién viene por ahí? ¿Vienen las cabritas, Snoopy? Parece un ejército, madre mía. Aquí vemos al pastor con su perrito, que ya nos ha contado que se llama China. Las ovejas se ven como súper negras porque están un poquito sucias, que es normal, pero cuando se les abre un poquito el lomo, a veces les sale así una línea blanca y se ve lo blanco nuclear que está la lana que tienen. Es brutal. Y este es el perrito pastor. Hola, Bonico. Pues ya estamos en Saint-Tropez y os voy a enseñar dónde hemos dormido hoy. Mirad, es un sitio absolutamente al lado de la carretera, que esto creo que es la primera vez que lo hacemos. Pero bueno, tengo que decir que tampoco es para tanto. Sí que es verdad que da un poquito de impresión, a veces el coche se mueve así un poquito y tal. Pero claro, estamos en una ciudad que ahora empiezan a estar súper masificadas, hay muy poquito sitio para aparcar los coches y sobre todo pues no son muy bienvenidas las autocaravanas ni nada. Así que uno se tiene que buscar la vida y a veces toca dormir en sitios así. Pero bueno, si no tienes la piel muy fina, pues tampoco es que sea para tanto. Pero vaya, que como en el campo, pues en ningún sitio, ¿no? Así que nada, ahora vamos a empezar a prepararnos un poquito y vamos a ir a dar una vueltecita por Saint-Tropez. Las boyas tienen glamour. Sí, parecen que tienen terciopelo y todo. Sí, terciopelo, exacto. Eso marca la diferencia. Saint-Tropez. Mira qué bonito. Sí, eso está muy bonito. Parece de James Bond, ¿eh? Sí. Eso está bien para mí y para la Mini. Y ahora nosotros vamos a reservar un paseo en barco porque además nos dejan ir con los perritos y comer ahí también. Se pasa, ¿no? Vous dire les tarifs, ok? C'est possible, tout à fait possible. 250.000 euros para pasar una semanita en este barco que nos ha dicho que creo que tiene hasta parking, ¿no? Sí. Este Cadimos. Sí, la señora nos dijo que aquí todo es posible, ¿eh? Claro, todo tiene precio aquí. Exacto, no hay ningún problema, que aquí solo todo tiene un precio y ya te lo preparamos todo, ¿eh? Pero está muy bonito porque tiene muchísimo ambiente, muchísima vidilla, toda la gente está comiendo. Este barecito de aquí también es bastante conocido, este Senequier. Corre. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ves que la cola está intacta, está sequita y la cara también? Míralo cómo viene. Sin mojar la cabeza y sin mojar La cola. la cola, mira. Pero qué guapo, Nupi. Nupi Tropez.
Bueno, yo creo que esta parte sin dudas es la más bonita de todas, porque cuando hay un poquito de mar pues siempre se queda todo mucho más bonito. Y está muy bien para dar un paseo. Es como el premio final. Qué fresquito se ve aquí, ¿no? Sí. Tú llegas aquí a Saint-Tropez pensando que todo será súper caro y en realidad los precios de las tiendas son más o menos normales, como todos los sitios. Entonces digamos que por 22 euros puedes comer y está muy bien, mucho mejor que en otros sitios. Esperando un poquito que se haga nuestra hora para subirnos al barco, porque lo hemos visto bastante bien de precio. Por 28 euros te hacen una horita de tour, y además es que por aquí realmente no es que se puedan hacer así muchas más cosas, porque este sitio es como muy costero, veraniego, colorido, toda la gente está comiendo helados, dando paseos y tal, pero es que realmente es súper pequeñísimo. O sea, aquí fuera de comer y darte así una pequeñita vuelta, pues no hay así muchas más cosas que hacer. Yo lo veo un poquito como si fuera un camping para ricos, sí. Porque es como que todos están aquí un poquito en su salsa, todos son como del mismo nivel, del mismo rollo, y aquí seguramente se encuentran a gusto y tal, pero bueno, más allá de eso, pues es un sitio que está muy bien, es muy bonito, pero tampoco destacaría yo mucha cosa más así como... Yo te digo una cosa, Nuria, antes pasé por ahí, por un super yate de estos los más grandes, y miré adentro y tenía ahí un tío árabe de estos que tenía una túnica y tal, muy bien, pero es que yo lo vi al tío y estaba de igual forma que yo, sabes, que no estoy en el barco, estoy en la parte de fuera, y el tío estaba ahí o aburrido o normal o contento o lo que sea, exactamente como yo estoy aquí, pero él tiene el poder, claro, vale, claro. Yo me lo cambiaría por él, pero como vida en sí, como no hay gran diferencia, porque al fin y al cabo, es que ¿sabes? Esto ya es un poco filosófico, pero es que en el fondo al final la vida dentro de lo que hay pues es lo mismo para todos, porque al final el que está en el yate no es muy diferente del que está aquí en su casa viendo las mismas vistas al mar y tal, pero les miramos ahí en su balconcito de su barco y cómo comen, y ellos nos miran a nosotros pasear por adelante, y es un poquito un feedback de miradas. Ellos desde el barco nos miran a nosotros paseando por el paseo marítimo, y nosotros desde el paseo marítimo les vemos a ellos sentados en el barco y comiendo y tal. Pero es como un poco... nosotros no podemos ir allá y ellos pueden venir aquí. Sí, sí, sería un poco eso, Bonjour, madame. Qué guay. Bienvenidos a Saint-Tropez. Es nuevo para Snoopy, ¿eh? Sí. Y para la Mini también. Y para nosotros. Welcome to this one-way ride. We're all on it. Got to give it a go. All we got is hope. Don't you know? Wipe the floor of yesterday. You can change it anyway. And you're never alone. No pensaba yo que el paseo sería tan bonito y tan curioso, porque está lleno de casas de ricos, y estamos viendo la casa de Neymar, de Sylvester Stallone, del propietario del Heineken. Todos se vienen aquí a refugiarse entre ellos y están todos aquí. Todos hacen una casa en Saint-Tropez. Took my head out of the sand. We're all in it, better. Open your eyes, see the open sky. Don't you know? Shake whatever brings you down, all that ties you to the ground. 'Cause you're never alone. Doesn't matter what they say, doesn't really matter what they do. Me da ganas de tener dinero. Eso sí. Me acostumbro rápido a esto ya. Mira,
una de las cosas que nosotros vamos haciendo en cada sitio que vamos, pues es mirar lo que toda la gente lo hace, mirar las casas que vas a hacer inmobiliarias, así puedes comparar un poquito cuánto cuestan. Y en este caso está súper bien porque aquí lo que te encuentras son barcos. Y una curiosidad para que sepáis un poquito los precios y tal, mira, esta es una lancha tipo narcotráfico que tiene 9 metros y cuesta 200.000 euros, el precio de una casita buena, una casa muy buena. Y si nos vamos así un poquito más evolucionado, con el doble de tamaño, 20 metros, el doble de tamaño y un poquito más grande ya, aquí ya vamos a los 2.700.000 euros. Es como, joder, con este, que tampoco es la hostia de grande, ¿eh? Con este puedes comprar 20 de estos. ¡Wow! El paseo de la fama. A volver a la fútbol. Para pasar un día gratis en Saint-Tropez, pues ya sirve. Y ahora le decimos adiós a nuestro parking, que no queríamos mucho repetir otra noche ahí, la verdad. Y ya le decimos adiós a Saint-Tropez y nos encaminamos hacia el siguiente punto, que va a ser Cannes. Ayer en la carretera y hoy en la policía, ¿eh? Sí, pero a mí no me ha molestado, porque no estamos tan al lado de la carretera y tenía este ruido de fondo, pero no, a mí no me ha molestado. Al lado de la autopista, pero mucho mejor que ayer, ¿eh? Mucho mejor. Bienvenidos a Cannes. Bueno, pues por fin hemos conseguido aterrizar en Cannes, porque yo creo que es de los sitios que más nos ha costado aparcar. Hemos Sí. tenido que dar un montón de vueltas y al final hemos encontrado un aparcamiento así, de estos estándar, un poquito alejado, pero... Un poquito más así a la montaña. Y ahora Sí. hemos tenido que bajar unos 10-15 minutitos y bien. Esta es la zona donde se hace el Festival del Cine y por aquí pues suben las estrellas. Esto es como una especie así de alfombra roja y toda la gente pues está haciendo fotos y está inmortalizando un poquito este momento porque es como un poquito el icono de Cannes, que es el Festival del Cine. Pero ¿qué ven mis ojos? Pero si son Snoopy, Minnie y Hugo de la Laván. Madre mía, una foto por favor, una declaración. Pues yo creo que esto deberían tan fácilmente hacer que abrieran esto, pagar 3 euros y entrar un poquito adentro a ver cómo es toda la sala y todo, explotar un poquito esto un poquito más. Sí, porque además el Festival del Cine se celebra de aquí a 10 días. Y yo antes le dije a Hugo, podríamos intentar ver a ver si se puede entrar, pero es imposible, solamente puedes ir si tienes una acreditación o un actor, actriz o alguien de ahí adentro te invita directamente. Entonces pues es un espectáculo o una ceremonia que no es para todos, entonces estaría bien que la gente se pueda acercar un poquito más que solo esta alfombra, ¿no? Que lo único que se puede acercar es una escalera como esta y la alfombra es un poco raro, ¿eh? Sí. Sí, podríamos hacer algo más bonito, la verdad es que sí. Pero bueno, aquí hemos estado en el sitio de las estrellas. Cuando veíamos a Leonardo DiCaprio aquí, mira, Snoopy y la Minnie también hemos estado. Vaya cosas, ¿eh? Y aquí tenemos la hoja, que es la representación del Festival de Cannes, que siempre aparece allá. Este año tienen una especie de Marilyn Monroe así en blanco y negro y es el símbolo del cartel. Lo que sí, ya se está viendo que toda la ciudad se está preparando para este evento. Ya quedan 1 o 2 semanitas y ya se ve que ya están haciendo aquí Las obras, las cosas para Sí. cubrir y todo. Y que toda la ciudad se está preparando bastante para el evento. Aquí tienen un poquito como lo de las estrellas en Los Ángeles, en el suelo, pero en otra versión un poquito más low cost. Aquí habías nacido tú y Sharon Stone estaba poniendo ahí sus manos y cruzando las piernas también. A ver, a ver. Joder, si es mi mano, Hugo. ¿Sí? Es mi mano. Pero tú no eres la Sharon Stone. Si fuera Cenicienta me encajaba el zapato, ¿eh? The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. Pues aquí lo que vamos encontrando es unas playas que son particulares, que pertenecen a todos estos hoteles que tiene aquí de atrás. Entonces si tú estás en el hotel o si quieres consumir algo, pues puedes acceder a esta playa. Y esto a todo lo largo del paseo
pues tiene las playas particulares y las playas que son públicas. Las públicas, pues es un rincón que tiene ahí al fondo para la gente que no tiene la pasta, que se tiene que quedar allá. Y también tenemos la alternativa de las sillas, que parece que no, son fantásticas, porque este paseo es tan pequeñito para darse un paseo y tal. Y están aquí, tú las puedes coger, ponerte a la sombra, ponerte al sol, mover como tú quieres, y es lo mismo que estar aquí, pero gratis. Está súper bien pasar aquí un súper día, pero llegas al final del día, te vas igual de contento, pero con un montón de menos dinero en el bolsillo. Exacto, es que justo olvidar. Esto es lo más cerca que estaré de este collar. There's no place on earth I would rather be. No sé si es el hambre, pero esta definitivamente es la calle más bonita de aquí, ¿no? Eso también está bueno. Me ha encantado Cannes, me ha sorprendido un montón. Pensaba que no tendría nada, que sería solo el festival de cine. Comparado con Saint-Tropez, es súper grande, súper bonito, lleno de tiendas y ha sido súper guay. Y ahora pues ya estamos volviendo a la furgo. Normalmente siempre tiramos de Park Fortnite, pero en este sitio ha sido imposible. Y siempre tenemos un poquito la incertidumbre de estará todo bien y hasta que no llegas a la furgo. Pero todo bien, todo bien. ¿Habemos casa? Habemos casa. Bueno, y ahora nos vamos, ¿no? También. Sí. Vamos a buscar un sitio para descansar que esté en Park Fortnite, que quede entre Cannes y Mónaco. Queremos pasar ahí un día y tal tranquilamente y aprovechar para ver si vamos rápido, si hoy hacemos deporte también. Estaría bien, sería interesante. Bueno, a ver si da tiempo. Venga, va, vida. No vamos a perder mucho más tiempo, va. Venga. Bueno, pues ya estamos en Mónaco, tenemos la furgoneta justamente aquí. Estamos en una zona que se llama Cap d'Ail, que está como fuera de Mónaco, pero tienes que entrar en Mónaco para acceder hasta aquí. Es un sitio que hemos encontrado por Park Fortnite, está más o menos cerca del centro, pero tendremos que caminar un poquito. Y lo primero que nos llama la atención son todas las montañas que hay por aquí. Mira, toda esa montaña hemos tenido que bajarla para llegar hasta Mónaco, es una pasada. Y lo primero que nos encontramos pues ya son edificios enormes y una costa súper masificada. O sea, se nota en cuanto tú entras, sabes que estás en Mónaco. Como tiene tan poco espacio, es un país así muy pequeño, entonces ellos no lo pueden alargar más. Entonces se siente que las casas están todas ahí apiñadas, un montón de casas. Incluso de aquí ya lo primero que vemos es el estadio de Mónaco. Y eso es lo bueno, porque tú desde aquí arriba ya lo ves, controlas toda la ciudad. Sí. Bueno, primero de todo vamos a intentar subir al castillo de Grimaldi, que es el castillo de los príncipes, porque esto de aquí pues es un principado, es un país independiente. Entonces vamos a ver aquí el castillo, pero está tan masificado que hasta en un punto parece un poco una favela y todo. La favela de los ricos. Sí. Este es el castillo de los Grimaldi, que son una dinastía de italianos que llevan gobernando aquí desde los años 1200 o así. O sea, que son así un poco Illuminatis o algo. Y nada, aquí en principio pues es la casa del príncipe, pero no está aquí todo el año, entonces pues la gente la puede visitar. Y lo que sí que se puede ver desde fuera pues es el cambio de guardia, pero creo que hemos llegado tarde ya por media hora
Y ahora encima se nos ha puesto a llover. Pasa nada, cariño. Además hace calor, ¿eh? Siempre que me plancho el pelo, llueve. Siempre, es un clásico. Cuando falte agua, hay sequía ahora en Francia, pues yo me plancho el pelo y llueve. Están selladas, ¿eh? Para que a nadie se le ocurra probar un cañón de estos. Mira, es curioso porque aquí podemos encontrar postales con la familia real como souvenir. Y aquí también podemos ver un poquito cómo es el palacio por dentro. Hemos venido a ver Ferraris, pero yo creo que a Hugo le hace más gracia este tipo de cochecitos así chiquititos. Es que la verdad es que son una monada, ¿eh? Es una cocada, Y así son las matrículas de Mónaco. Principado de Mónaco. Es guay porque todo el mundo está comiendo aquí y además toda la gente come un bocata. Y aquí es donde se acumula la mayor cantidad de ricos del mundo. Aquí todo lo que hay aquí atrás, todas estas casas son ricos, que incluso aquí se venden las casas más caras del mundo, del tipo de 1.000 millones de dólares y cosas así. Es una pasada. Pero ¿qué les pasa? Que tienen tan poquito espacio que se tienen que apiñar todos así unos encima de los otros, hacer macroedificios enormes. Incluso ahora mismo pues están empezando a expandir hacia el mar Mediterráneo, creando así como islotes artificiales de arena y cosas así para poder seguir edificando, que además ahora mismo se está construyendo uno que se calcula que en 2025 pues podrá tener unas 65.000 personas, que es una pasada. Y además también hay que decir que es normal que todos vengan aquí, porque además que ya es una ciudad de ricos, pues ellos no pagan impuestos, porque Mónaco es como una especie de paraíso fiscal, entonces aquí pues los ricos no pagan y están muy a gustito. Y los precios de Mónaco no es como irte a Suiza, es todo muy normal y barato. Además, bueno, Mónaco es conocido por lo que todos ya sabemos, que es el rally de Fórmula 1 que se celebra aquí. Creo que Fernando Alonso lo ganó una vez. Está muy chulo porque ves ahí las carreteras y ves las gradas dentro de la ciudad, es muy guay. Y ahora pues vamos a intentar acercarnos un poquito más y a ver si podemos ver el rally de más de cerca. Mirad el nivel de pijerío, que si tú quieres incluso puedes comer en la propia pista donde de aquí a nada se celebrará el circuito de Mónaco. Y mira qué pedazo de pantalla para ver el circuito, ¡guau! Sí, porque aquí pasan coches de verdad, que esto no es un museo. Es como que ves con tus propios ojos algo que siempre has visto por la tele o que has escuchado hablar. Y no sé, y está muy bien. ¿Sabes tú, Nuria, cuando una persona se casa solamente es un día, pero los preparativos te llevan un año? Bueno, básicamente nosotros es lo que ahora pasa aquí, ¿no? estamos viendo todos los preparativos y todo esto. Es que hay mucho trabajo aquí detrás, hay muchas cosas, mucho hierro, hay mucha platea, hay mucho plató, mucho detalle. Mucho detalle. Es que mira, solo aquí para que veáis, mira. Todo esto, muchos cables, muchas pantallas, mucha televisión para mucha gente. Muchas protecciones también, porque si veis, pues por todo donde andamos son protecciones para que los coches no impacten a la ciudad ni a las personas, porque tú imagínate que pasas por aquí por esta protección, pero es que aquí al lado tenemos los yates de la gente, entonces... Vamos por aquí por el circuito. Sí, venga. Dime que eres pobre sin decirme que eres pobre. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que como hay tanto coche lujoso, ahora aquí un coche muy bueno casi es como banal, ¿sabes? Ahí lo tenemos, la famosa curva. Cause I ain't tripping over shit, cause I ain't tripping over I ain't tripping over shit, cause I'm watching my step. I ain't tripping over shit, I ain't tripping over shit. Y este es parte del turismo que se puede hacer aquí en Mónaco, el turismo real, y es que todos estamos aquí en la famosa curva mirando cuántos coches pasan de estos así, súper guay. Cause I'm watching my step.
¿sabes? Te lo prometo, ¿eh? Entonces la chica se ha puesto ahí más cosas y ¡oh! Claro, porque la gente tiene estos coches. Si no tienes, ¿sabes? Para no hacer ese ruido, esta cosita, ¿sabes? Ya, ¿para qué tienes un coche de estos? Sí, sí. El mínimo, ¿eh? Sí. Pues aquí ya hemos llegado a la entrada del casino y como podéis ver pues ya está todo llenísimo de gente. Justo aquí enfrente tenemos un hotel y yo creo que esta es de las partes que está así más a rebosar. Tiene una especie de hilitos de oro. Esto es para calentar el cristal y para que no se empane. ¿Qué va? Son cuerdas de guitarra. Y luego el tío hace así. Es oro, para que te cueste más el coche. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Somos los únicos campers aquí, ¿eh? ¿Sí? Solo Ferraris y nosotros. Sí, es verdad. Bueno, pues con esto ya dejamos Mónaco atrás y ya no solamente Mónaco, sino que también dejamos Francia. Y es casi como cerrar una etapa, se siente como hasta un poquito de pena porque es que llevamos en Francia más de medio año. Por allí cuando empezamos por las tierras del País Vasco francés hasta el día de hoy que lo despedimos con Mónaco. Y bueno, ahora mismo pues ya nos estamos yendo a nuestro siguiente país, que va a ser Italia.